Hola, yo soy Avirazán, vidente mexicano, medium canalizador, contactado de los extraterrestres de Sirio, lector de energía. Y el tema es mis visitas a los bosques. El grupo Pirámide se presentó en mi vida en 2003 de la siguiente manera, diciéndome: nosotros somos pirámide. Son seres altamente magnéticos que provienen, por lo menos en parte, del lado invisible del universo. Toda vez que el universo tiene un lado visible, pero también tiene un lado invisible. El lado visible es con el que trabaja la astronomía, pero existe un lado invisible en el universo. El lado invisible del universo es más complejo que el lado visible. Ellos me metieron en un proceso de 35 días seguidos para tratar de adaptarme al trato con invisibles, lo cual fue una labor titánica, una experiencia extremadamente difícil. Enseguida estuvieron trabajando conmigo en sesiones de trabajo extracorpóreo. Ellos me colocaban una energía caliente en una de mis manos y por medio de un viaje extracorpóreo efectuado por ellos en mi persona, yo le aplicaba esa energía a personas que nunca supe dónde estaban, nunca conocí su ubicación. El viaje extracorpóreo no pide a la persona que se mueva. El viaje extracorpóreo hace que la persona permanezca sentada o parada en un solo lugar mientras el viaje se lleva a cabo. En mi caso era el grupo Pirámide quien ejercía sobre mí esa facultad, toda vez que yo desconozco cómo hacerlo. No es una técnica que yo tenga, pero ellos me estaban trasladando hacia otros ámbitos en donde había otras personas sin tenerme que mover de mi domicilio. El trabajo extracorpóreo usa el viaje extracorpóreo. Uno tiene conciencia de todo alrededor y de las propias acciones, pero sin moverse. Sin embargo, tales acciones las lleva a uno a cabo en nuestro presente, en alguna otra modalidad que es muy difícil de explicar. Si para que alguien esté en otro sitio tiene que trasladarse y tiene que conocer ese otro sitio, es muy complicado tratar de entender cómo es que uno está en dos ubicaciones diferentes, actuando por un lado como ser humano, como persona material, y en otro lado en un viaje de tipo espiritual, en donde hay otras personas con quienes uno tiene algún tipo de labor. Yo no me movía, ni hacía ningún tipo de comentario, lo único que hacía era memorizar la experiencia para después escribirla. Otra de las cosas que los invisibles estuvieron haciendo fue llevarme en las madrugadas a los bosques. Y ahí me dejaban completamente solo humanamente, pero con los seres invisibles estando presentes. Me dejaban solo en medio de los bosques en la madrugada, sin una sola luz alrededor, sin una casa, sin ninguna persona, sin ningún ruido. Una madrugada en los bosques los invisibles me colocaron de frente a un monte bajo, cubierto por grandes árboles. Y frente a mí estaban encima del monte 5 humanoides parados. Vestían trajes color plata de una sola pieza. Había por lo menos 2 jóvenes entre ellos, también un señor de edad y una mujer. Uno de ellos traía un aditamento en la espalda, el cual después supe que era un inmovilizador. En mis visitas a los bosques tuve el privilegio de ver también humanoides de vidrio translúcido, vidrio como el de las botellas. Se movían, tenían por lo menos 3 metros de altura. Uno de ellos traía una cajita como el tamaño de una cajetilla de cigarros vertical justo en la parte trasera de su cintura. Es más que muy impresionante observar humanoides hechos de vidrio translúcido que se mueven. La imagen de esa mano de vidrio transparente, de que estaba hecho ese ser tan alto, creo que no hay palabras para describirla. Fue parte de una de mis visitas a los bosques. En otra ocasión me metieron adentro de una nave que estaba posada en el suelo del bosque. Era una nave que no era física, en forma de disco metálico, tipo aluminio. La nave era muy pequeña
yo diría que unos 25 metros de diámetro y bajita en su interior, tal vez 2,5 metros de altura. Allí había adentro grupos de humanoides prácticamente idénticos a personas humanas. Adentro de una de las paredes de esa nave había un escritorio para trabajar, el cual no estaba independiente, sino que abría la pared misma y salía a ese lugar de trabajo para una sola persona, de tal manera que era parte de la pared. Se movía la pared y aparecía el lugar de trabajo, se cerraba la pared y quedaba nada más la pura pared, ahí no había apariencia de que hubiera un lugar para trabajar. Ese lugar estaba medio entreabierto, no estaba cerrado y se veía como si fuera un pequeño despacho incrustado en la pared misma, en donde en ese momento no había nadie trabajando. Adentro de la nave no se veía ninguna fuente de luz, no se veía ninguna ventana. Sin embargo, esa nave en forma de disco sí tenía una pequeña plataforma de entrada, una rampa chica. También en viaje extracorpóreo en otra ocasión, me trasladaron a una base allá afuera, en el universo. Es sumamente inmensa. La entrada de la base tiene como 50 metros por lo menos de ancho, por unos 30 metros de alto, por 50 metros de profundidad, y se llega a una gran entrada vertical por donde se entra verticalmente. En mis visitas a los bosques acompañado por los seres invisibles, yo nunca me sentí perdido. No dudé que encontraría la forma para regresar, por más que todas esas experiencias eran totalmente desconocidas. Todas fueron realidades en cuarta dimensión, no fueron realidades físicas. Todas fueron realidades que me estuvieron entregando los seres invisibles del Grupo Pirámide como una de las primeras experiencias que ellos me hicieron vivir antes de darme el privilegio de poder hacer las lecturas de energía. Yo siempre les estaré agradecido por los privilegios de haber vivido todas esas experiencias tan extraordinarias.